Muchachos, ingeniera, buenas tardes, ¿cómo anda? Todo bien. Espero que todos se encuentren bien. Y ahora sí, formalmente comenzamos. En cada clase quedamos con cualquier otro profesor que me toque asistir. Siempre agradecemos eh, el esfuerzo de cada uno de ustedes. No se preocupen por la pantalla, la ingeniera no va a hacer nada más que dejar eso. Reitero, señoritas y muchachos, entendemos, valoramos y tratamos de colaborar con ustedes. Pero todo esto lleva a un éxito si ustedes se dedican varias horas a leer, a hacer ejercicios, a repasar, a estudiar. Contamos con eso. Créanme que contamos con eso y con la participación de todos ustedes. Bien, la clase de hoy vamos a desarrollar el tema límites, para lo cual ustedes tienen ya en autogestión desde ayer el siguiente material. Tienen un PowerPoint del límite de una variable. Es un PowerPoint de aproximadamente 6-7 diapositivas. Y a continuación tienen el otro archivo, límite de una función, más indeterminaciones. A eso nos vamos a dedicar hoy, siendo límite uno de los aspectos tal vez fundamentales del cálculo, o sea, uno de los aspectos más trascendentes que va a atravesar la materia. Cuando digo atravesar, hago esta seña en forma horizontal. Análisis 1, análisis 2, etcétera, etcétera. Es un tema que por momentos puede parecer abstracto, pero por suerte la ingeniera ha preparado una serie de consideraciones en las diapositivas que lo van a hacer bastante accesible. Empecemos, arriba dice límite de una función. ¿Cuál es el símbolo de esta nueva operatoria? Límite cuando x tiende al valor a de una función igual a L. Dice para todo L que pertenece a los números reales. O sea que ya estamos diciendo que la toma de límites, si se puede, si existe, después veremos cuándo sí, cuándo no, la toma de límites da siempre un resultado real, L, midiéndose L en el eje de las ordenadas, en el eje de las Y. Concretamente, miren cuál es la función. Y igual a x cuadrado menos x más 2. Ya no estamos hablando si es una función cuadrática, cómo son sus ramas. Eso ustedes a esta altura lo manejan muy bien, ya sea por el secundario, por el curso de ingreso o por el repaso que han hecho. Estamos planteando una función. Dice que x, ahora nos fijamos más abajo, que x tiende a 2. ¿Qué sucede cuando x tiende a 2? Ahí la ingeniera se va a parar en el punto 2. Justo. O sea que cuando digo tiende a 2, estoy planteando que me aproximo al valor 2, por izquierda o por derecha. Por eso están las dos flechitas que confluyen hacia 2. Fíjense, la tabla que está abajo.
Empezamos por esa columna de la izquierda. Primero vale 1, 1,5, 1,8, más abajo 1,995, 1,999. Está claro, señoritas y muchachos, que nos estamos acercando al valor 2 por la izquierda. Y así podemos seguir indefinidamente. Ahí hemos puesto 1,999. Pero el siguiente número no es 2. Pero miren, la segunda columna para 1,999 dice 3,997. ¿Qué le sugiere? Me estoy acercando a un valor, 4. Pero no obtengo 4. Me estoy acercando a 4. Vamos a la tercera columna. Es exactamente el mismo concepto, en donde me estoy acercando al valor A, en este caso 2, por la derecha. Entonces empiezo con 3 y así me acerco. Y fíjense, todo lo que me acerqué hasta el final, 2,001. Y llego al valor de la función 4,003, etc. Repito, señoritas y muchachos, por la derecha, el valor 2,001 no es el penúltimo. Digo penúltimo y después sigue el 2. No. Entre el 2A y el 2,001 hay infinitos valores. Conclusión, me puedo seguir acercando por derecha y por izquierda al valor 2. Veamos ahora el eje de la Y. A medida que yo me acerco por derecha o por izquierda, en ordenada, ese es el eje de la Y, en ordenada, ahí la ingeniera va subiendo con la flecha o va bajando, ahora se va a posicionar en el eje de la Y, y ahí me voy a ir acercando, por eso las dos flechitas que se acercan a 4. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Es como que vamos interpretando que el límite es 4. Ya vamos a ir al cálculo preciso. Quiero leer con ustedes lo que está ahí. Se observa que a medida que la variable x se aproxima a 2, aproxima o tiende, son sinónimos, y con símbolos sería la flechita, la función se aproxima al valor 4. No interesa el valor en x igual a 2, o sea, no interesa el valor de la función en a, porque se va a ver en otros ejercicios en la diapo siguiente que la función en 2 tiene en la gráfica un punto vacío, un hueco. Entonces, ¿cómo trabajamos? Bueno, la variable independiente x, dice ahí la sentencia, límite para x que tiende a 2. Reemplazamos. ¿Por qué valor? ¿Por 2? 2 al cuadrado, 4 menos 2, 2, más 2, etc. Resultado, 4. Entonces, asociemos ahora el 4 donde tiene la mano roja, ingeniera, donde tiene la mano ahí el puntero, la ingeniera, ese 4 que lo hemos obtenido del cálculo analítico, mírenlo en la gráfica ahora en el eje de las ordenadas. Obviamente, ese es el valor del límite de la función. Un detalle. Cuando se dice que el límite para x que tiende a
Estamos diciendo que los valores de X se aproximan al valor A. En cambio, cuando ahora expresamos límite de la función, el límite, si existe, es igual. Muchos alumnos se confunden y dicen, el límite tiende a 4. Error. El límite, si existe, da por resultado un número real. En este caso, 4. La siguiente, por favor, ingeniera. Bien. Acá tenemos otra situación. Conceptualmente estamos en lo mismo. Límite de una función. La función en este caso la tienen escrita ahí. Dice x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. La gráfica de esa función es la que tienen ahí en color azul. Está muy lindo los colores que eligió ingeniera, ¿eh? Veamos qué sucede. Con los mismos conceptos de antes, voy a hacer que la variable independiente x, se alcanzan a ver mis dedos, se aproxime por derecha y por izquierda al valor 1 que ahí tienen indicado en el eje de las abscisas. Ahora, veamos qué pasa. En la tabla que tienen ahí abajo, yo me aproximo al valor 1, 0,9, etcétera. ¿Y ven lo que está pasando? Acá tenemos, me aproximo por izquierda y por derecha. Y la función me da este valor. Me aproximo por la derecha y la función me da este valor. Ahí me la aproximo ingeniera... más todavía por la derecha, perdón, por la izquierda y me da este valor la función. Me aproximo por la derecha y me da este valor. Ahora, obviamente estamos viendo que nos estamos aproximando a 2. La ingeniera fue ahí intercalando, me aproximo con un valor por la derecha, uno por la izquierda, después uno más próximo por derecha, uno más próximo por izquierda, y así sucesivamente, como explicamos en la diapo anterior, podemos continuar indefinidamente. Ninguno de esos valores próximo a 1, ninguno, el próximo, ya sea por derecha o por izquierda, va a ser igual a 1. No existe eso. Estamos en el conjunto de números reales. Ahora, reemplacemos, como hicimos en el ejercicio anterior. Si yo reemplazo ahí en la función, arriba, ahí, sí, en esa función, 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. Y abajo 1 menos 1, 0. Eso no es 0. Eso es 0 sobre 0, que es una situación muy especial que se llama indeterminaciones, que ahí seguramente va a estar gran parte de los ejercicios y del parcial. Entonces, ¿cuánto es 0 sobre 0? Si lo que estoy queriendo obtener es ese L. Vamos ahora a lo que dice tabla 2.2. Dice, ahí abajo, ¿qué voy a hacer con ese x cuadrado menos 1? Es una ecuación de segundo grado. Ya sea que la resuelva como ecuación de segundo grado o que aplique un caso de factoreo, que ya lo han visto en el secundario curso de ingreso, que es el quinto caso, diferencia de cuadrados. La ingeniera se va a posicionar ahora en el numerador. Esa diferencia de cuadrados, si la resuelvo, va a quedar x más 1 por x menos 1. ¿Se imaginan? Eso es muy sencillo para ustedes. Entonces, por favor, piensen ahora, x más 1
por x menos 1. Ese x menos 1 se va a cancelar con el x menos 1 que está abajo. Razón por la cual la función va a dar x más 1. Ahora, si yo ahí reemplazo x, porque acá puedo, antes tenía ese conflicto, ese problema que me daba 0 sobre 0. Si yo reemplazo ahí por 1, 1 más 1, 2. Vamos de nuevo, es lo que está ahí, lo que la profesora indica con el puntero. De nuevo quiero reiterar algo que lo hemos visto en la clase anterior. La función dada, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, nos preguntamos, ¿está definida para el valor x igual a 1? ¿Qué hacíamos? Nos parábamos en 1. ¿Puede pararse, ingeniera? Bueno, no usted, sino su mano. Levanta una ordenada y esa ordenada sigue. ¿Por qué sigue? ¿Por qué creen que la ingeniera siguió? Vamos de vuelta, ingeniera, por favor. Estamos en 1. Va a levantar una ordenada. Ya sabemos que es una recta paralela al eje de las Y. Ahí está. ¿Ven? Sigue. ¿Por qué? Porque hay un punto vacío. No hay, si hubiese un punto lleno, listo, se terminó. Ahí nomás nos vamos a ver el eje de la Y, cuánto vale. Acá la ordenada sigue. No está definida para x igual a 1. Ahora bien, no podemos reemplazar por 1, ya hemos visto. Pero con los cálculos que hemos hecho en la tabla que tienen ahí, ese procedimiento algebraico que será factoreo, será otras cosas que vamos a ver en la siguiente diapo, hemos llegado a la conclusión de que si yo me aproximo a 1 por derecha y por izquierda, ahora nos vamos al eje de las ordenadas, me voy a ir acercando en forma decreciente o creciente al valor 2. Conclusión, creo que está en la otra diapo, ingeniera. No, creo que vienen las propiedades. Bien, conclusión, el límite de esta función es igual a 2. El límite, lo tienen ahí escrito arriba. El límite de la función, cuando x tiende a 1, es igual a un número real. Siempre 2. Muy bien. Bueno, como conclusión podríamos decir Sí. que la función no necesita estar definida en el valor al que vamos a tomar el límite. En los dos casos hemos visto ese planteo. Para la primera función, en este punto, la función está definida y hay límite. Y en este otro caso, para este punto, la función no está definida, pero también hay límite. Muy bien. ¿Cuáles son las consultas? Sí, están preguntando sobre indeterminaciones, pero eso prefiero dejarlo para el otro bloque, ingeniera. Bueno. Vamos a profundizar ese tema. Bueno, pasamos a la otra. Vamos. Bien. Lo que hay acá lleva por título propiedades de límites. Propiedades de esta nueva operación en el cálculo, que se llama límite de una función, la toma de límite. En algunos manuales que hemos recomendado y que hemos mostrado, libros digo siempre, libros, aparece ese título, propiedades de límite, como álgebra de límites o axiomas de límites. Axiomas son situaciones
que no necesitan demostración por lo concreto y elemental que resulta su presentación. Bueno, ahí tienen, en todos los libros aparece un cuadro muy parecido, incluso por ahí más reducido. Ingeniera, ¿quiere que se las lea a todas las propiedades a los alumnos? Sí, porque las vamos a usar en el próximo ejercicio. Bien. Dice límite de una constante, ahí diría límite de 8. Cuando x tiende a 5, y nada, no participa ahí la x, porque la función, que ahí está indicada como k, es una constante. El 8, que yo les dije, el límite de 8, no tiene x, 8. El resultado es 8, donde 8 pertenece a los reales. Dice la siguiente, la función identidad, límite de x cuando x tiende a c. Por ejemplo, límite de 20, límite de x cuando x tiende a 20, 20. Límite de x cuando x tiende a menos un tercio, menos un tercio. ¿Se entiende, no? Estoy reemplazando el producto de una función y una constante. La constante está indicada con la k, dice límite de k por una función. Lo que se hizo fue sacar la constante fuera de la operatoria de límites. Eso ya nos permite sacar una conclusión, que los límites no afectan a las constantes, o, dicho de otra forma, las constantes, los números reales, no son afectados por la operación de límite, el número puro, digo. Por eso la constante salió afuera y después por límite de la función. De todo esto, en la diapo siguiente vamos a ver un ejercicio. Después dice límite de una suma de dos funciones. ¿Ven? F de x más g de x. Repasemos. Son dos funciones de la misma variable. Por ejemplo, un tercio de x y la otra 4x al cuadrado. ¿Se entiende, no? O 5 novenos x al cubo y la otra logaritmo de x. Son funciones distintas, indicadas con f y con g, de la misma variable. Lo que dice esa propiedad y la siguiente, límite de una suma, suma de los límites. Abajo, límite de una diferencia, diferencia de los límites. En muchos manuales esas dos están juntas. Dice suma algebraica, más menos. La que sigue, límite de un producto, producto de los límites. La del cociente también, cociente de los límites. Pero, fíjense lo que dice. Dice límite de un cociente igual a cociente de los límites. Ahí está el primer paso. Siempre y cuando el límite de la función denominadora sea distinto de 0. A ver, imaginemos por qué. Pensemos por un instante en dos funciones, cualquiera. Una en el numerador, la otra en el denominador. Aplicamos la propiedad de límites. Resolvemos el límite de la función numeradora, que dé un valor real cualquiera, 20. Acordémonos del 20 entonces. La función numeradora dio 20. Pero la función denominadora, cuando reemplazamos, nos dio 0. ¿Qué nos quedó? 20 dividido 0. ¿Cuánto es eso? No es 0. Obviamente que no, chicas y chicos. No es 0. No existe. Si ustedes en la calculadora ponen 20 dividido 0, la calculadora le va a decir error. Cualquier número real distinto de 0
Dividido 0 no existe. Por eso esa condición fundamental. Límite de una potencia, la que está abajo, se entiende que es una potencia en donde en la potencia hay una función. Hay una función que está en la base, f de x, y otra función que está en el exponente, que va a actuar como potencia, g de x. Por ejemplo, 5x cuadrado elevado a la 2x. ¿Ven? ¿Dos funciones? Bien. Lo que plantea la propiedad es que va a ser igual al límite de la base elevado al límite de la función que está en el exponente. Con la aclaración, eso sí, que la función que está en la base tiene que ser mayor que 0, por todo lo que ya vimos en funciones exponenciales la clase pasada. A continuación viene el límite de un logaritmo. Límite del logaritmo de una función es el logaritmo del límite. ¿De acuerdo? O sea que en ese caso particular, ya veríamos más adelante un ejercicio, primero calculamos el límite y a ese resultado el logaritmo. ¿Se entiende, no? Porque dice logaritmo del límite. Ahí tienen abajo otra propiedad. Repito, señoritas y muchachos, esto lo tienen en todos los manuales. En el Stewart, que ya mostramos, en el Rabuffetti, en el Layton, etc. Es un cuadrito que dice propiedades del límite. La última propiedad es de la función potencial. La función potencial es una función elevada a un número. No como la penúltima que ven ahí de una potencia. No como esa que le marca la profesora. Vamos de vuelta a la de abajo. Por ejemplo, límite para x que tiende a 4 de 5x cuadrado, todo entre paréntesis, al cubo. Bueno, ese cubo, indicado con la letra K, después se transforma toda esa potencia cubo de todo el límite. Me parece que está muy, muy claro lo que está indicado ahí. La siguiente, por favor. Bien. En el capítulo 3 desarrollamos dos temas fundamentales: límites y continuidad. Reitero, estamos solamente con límites, simplemente que esto es un material, esta diapositiva es del libro nuestro, ingeniera, ¿verdad? Sí. Bien, en donde el tema ahora es el punto 3.1, álgebra de límites. O sea, aplicar las propiedades de límites que hemos visto antes, las que estaban en la diapo anterior. Dice ahí, límite para x que tiende a 1, ese es el valor de a, de toda una función f de x. Ahí está, todo el paquete, todo lo que está entre paréntesis, elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora, todavía no lo va a poner la ingeniera. Vamos a pensar en la aplicación de las propiedades. Por favor, concéntrense en el paréntesis. Hay un trinomio, x al cubo más 2x menos 4.
Acá me acota un alumno que queda un minuto, gracias. Bueno, ya cuando se corte, automáticamente se va a cortar y a todos, señoritas y muchachos, la conexión en forma inmediata. Entonces, perdón, decía que vamos a aplicar las propiedades de límites. Entonces, desde ya hay algo general, que es la potencia cuadrado. Así que seguramente eso va a involucrar a todo, ¿eh? Bien, queda menos de un minuto, ingeniera, y todos nos desconectamos. No tiene sentido que empiece, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Adiós.